Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos Buenos días, días, doctor. Sí, se le doctor. escucha. Muchas gracias. También se ve las imágenes del PPT. Eh, Todavía no, doctor. Debe dar clic a el botón que dice compartir contenido. Y ya. Doctor, ya se pueden ver las diapositivas. Ya, estamos en la primera, creo, ¿no? Sí, Muy bien, muchas gracias. Entonces, buenas tardes con todos. La actividad de hoy es el seminario de infección del sistema nervioso central. Esta actividad usualmente era desarrollada por ustedes y como muy bien lo dice el sílabus, la idea era que ustedes revisen los temas y todo esto es en la actividad presencial. Y temas que ustedes exponían, sacamos conclusiones, vamos a tener un acuerdo y el conocimiento se precisaba. La idea del seminario tiene como objetivo fundamental es que se pueda consolidar el conocimiento para resolver un problema. Doctor, disculpe, no se le escucha muy bien. Al parecer es con... Entonces, en los problemas clínicos que tenemos ahora, en el
Doctor, disculpe, su La audio primera, está entrecortado. Se le va por momentos el las audio. primeras, los primeros slides son de... Tenemos costumbre de leer el sílabus. Antes de leer el sílabus, ahí está el propósito del curso, el Doctor, ¿nos escucha? objetivo de lograr es. Y, y eso es muy importante porque Chicos, hay que esperar nomás. Ahorita hablado con el doctor y se va a volver a reconectar. Está teniendo problemas con su internet. ahora me logran escuchar, por favor. Sí, doctor, sí. Y también se ve el... Ya ver. Muy bien, lo que estábamos
conversando era del seminario que habitualmente era lo que ustedes lo desarrollaban, y les decía que es importante el curso, al menos yo le doy mucha importancia a la parte del sílabus, porque ahí está muy claro qué es lo que se quiere con este curso, con el capítulo de neurología, ¿no? Y es lo que les ponía al inicio de en la primera clase teórica, que adquieran ustedes competencias para poder resolver problemas clínicos, tanto prevenir, diagnosticar y tratar. Pero mucho me interesa el último párrafo, que le doy mucha importancia, promover en su formación el desarrollo de valores morales. Este es un punto importante, muy crítico en nuestro país. Entonces yo creo que ustedes tienen que adquirir competencias y para eso se hace diferentes actividades, clases teóricas, se hace prácticas, se hace seminarios, se hace, se hace una serie de mesas redondas, etcétera. Entonces, lo que quieren que ustedes adquieran esas competencias que están ahí muy bien precisados en el área, tanto general como competencias específicas. Y, y qué es lo que la intención de la universidad. Por ejemplo, que durante el curso adquieran habilidades para realizar diagnósticos integrales, anatopatológicos, etcétera. Que ustedes tengan adecuadas medidas de prevención y de bioseguridad, eso es muy importante, por favor, sobre todo en infecciones del sistema nervioso central, para hacer una punción lumbar, las condiciones que uno debe tener, los cuidados que uno debe tener al acercarse al paciente. Entonces, es muy importante en este tema de la infección tener las medidas de bioseguridad. Y también destacan que todo este trabajo se haga en base a medicina basada en evidencias. Y eso, por favor, les sugiero que aprendan la estrategia de resolver el problema en base a medicina basada en evidencias. Y el último punto, el tercero, que es una política del Ministerio de Salud, es que los problemas se resuelven en base a un sistema de referencias y contrarreferencias. El médico del primer nivel tiene que ser un médico que sepa sospechar la infección del sistema nervioso central y deba referirlo oportunamente. O sea, el indicador de calidad de un trabajo médico en el primer nivel frente a una infección del sistema nervioso central es que el médico pueda sospechar el diagnóstico, o sea, un diagnóstico de posible o de probable y referirlo oportunamente. Eso es muy importante, ustedes tienen que saber hacer referencias. Y el otro punto que tienen que aprender bastante es que con esta pandemia tenemos que saber la, el, la, tele, la teleconsulta a través de la telemedicina. O sea, el médico del nivel 1 debe hacer una interconsulta, pero presencial, que se llama teleinterconsulta con el médico del hospital referencial. Eso es muy importante. Y en el capítulo de neurología, lo que se trata es de que ustedes identifiquen todos los síntomas y signos de las enfermedades neurológicas para que ustedes planteen un diagnóstico adecuado y elaboren un
Chicos, esperemos un poco más, el doctor está teniendo problemas de conexión.
Bueno, ¿me escuchan ahora, por favor? Sí, doctor, sí se Sí, le doctor. escucha. Y a ver, bueno, entonces esta parte es el objetivo de un seminario. En condiciones normales, ¿no? Los alumnos deberían, presencial mejor, deberían revisar la biografía señalada, y el docente hará un resumen de la discusión y los alumnos presentan un resumen de las conclusiones. Entonces vamos a llevarlo ahora de este modo. Vamos a tocar esos temas que están ahí. Y vamos a resolverlo bajo una estrategia que es un modo. Este es el modo de resolver cualquier problema de salud. Esto ténganlo en cuenta, por favor, jóvenes. Les pido disculpas de verdad por todo lo que sucede, pero traten de aprovechar algunos puntos. Este orden es muy, muy importante. Es extremadamente importante. Por ejemplo, justificación para sus estudios. O sea, justificación me refiero, voy a invertir tiempo en estudiar lo que es infección del sistema nervioso central. Sí tengo que invertir tiempo porque es una enfermedad que es una emergencia neurológica. Es una enfermedad que pone en riesgo la vida y puede dejar graves secuelas en el paciente, pero también es una enfermedad que si se diagnostica oportunamente y se da un tratamiento adecuado, se puede curar. Entonces, y generalmente afecta a personas en edad laboral y es más frecuentes en países con bajos niveles de desarrollo. O sea, todo esto justifica para que yo en la universidad, en mi formación y durante toda mi vida, estudie infección del sistema nervioso central porque es un problema que tengo que resolverlo. Disculpe. Entonces, para resolver hay un orden que sigue. Delimito el problema clínico. ¿Y cómo lo voy a delimitar? Con una anamnesis adecuada. La anamnesis, escuchen al paciente, obsérvenlo, examínenlo con calma, individualicen el problema, sepan los factores de riesgo personales, los factores de riesgo sociales, el estilo de vida, los factores de riesgo genético. Y luego que identifiquen, planteen su hipótesis diagnóstica en un orden bien estricto, semiológico, topográfico, fisiopatológico, patogénico y etiológico. Y con eso planteen un diagnóstico. Y luego elaboren un plan de diagnóstico. Las pruebas que soliciten tienen que responder a preguntas de ustedes. ¿Cómo sé el germen que está infectando? Se hacen unas pruebas. ¿Cómo sé el daño que le está ocasionando al cerebro? Se hacen unas pruebas. ¿Cómo sé la secuela que le ha dañado? Se busca unas pruebas. O sea, siempre el plan diagnóstico, la prueba es para resolver una pregunta. Y esa pregunta debo elaborarla. En el plan terapéutico, igual, elaboro una pregunta y obtengo la respuesta en base a lectura de información muy válida que son revisiones sistemáticas. Establezco los criterios que voy a usar para valorar la respuesta a mi tratamiento. Determino las condiciones del alta. Todo mi trabajo lo informo al paciente y al familiar. Y cuando mi paciente sale de alta, debo hacer todo un trabajo para su reinserción laboral y social. O sea, ese trabajo, este esquema es para todo lo que tenemos que resolver, para cualquier problema. Y estas son las justificaciones que incluso está en la clase teórica. ¿Por qué debo estudiar este tema? ¿Por qué debo estar actualizado? Y esto, incluso la revista Lancet lo menciona, el motivo por el cual uno debe estar actualizado en esto. Es un desafío terapéutico constante. A pesar de todo el avance, no ha disminuido mucho la secuela con la cual queda el paciente. Entonces es un problema que siempre debo mantenerlo al día. Entonces, con, y este es un marco lógico con el cual yo soluciono cualquier problema de medicina, cualquier problema, este orden. Cualquier problema de endocrino, de cardio, de cualquier para resolver un problema de salud, en base a una medicina de precisión y en base a medicina basada en evidencias. Si ustedes resuelven un problema así, están resolviendo tan igual como lo resuelven en las mejores universidades del mundo, en los mejores hospitales docentes, en los mejores que pueden imaginarse.
Esta metodología es una exigencia, una medicina de precisión y una medicina basada en evidencias. Yo debo individualizar el problema clínico. Debo obtener todos los datos para saber cuál es el patrón temporal de la enfermedad, cómo se ha dado esta enfermedad a lo largo del tiempo, cómo ha sido su inicio, cómo ha sido su evolución, cómo ha sido su curso. Debo saber los síntomas, el paciente, qué es lo que, qué molestia manifiesta o el familiar. Después de que le escucho todo y analizo semiológicamente con detalle la localización, la intensidad, la duración, factores que lo empeoran, factores que lo alivian, todo con detalle, debo saber cuál es el síntoma principal, cuál es el síntoma secundario. Debo saber cuál es el estado actual del paciente en este momento. El paciente me viene con un proceso de enfermedad que se está dando en 2, 3 días o en 4 semanas o en meses y ahora quiero saber cómo está en este momento ese organismo. Le hago el examen a la persona, el examen actual. Luego conozco sus riesgos personales, su riesgo genético y los determinantes social del problema. Y con eso ya establezco para mi plan de trabajo todo lo que debo saber. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber el daño del tejido? ¿Cómo puedo saber el daño metabólico, el estado metabólico? ¿Cómo puedo saber el compromiso de sus procesos psíquicos? ¿Cuáles son las condiciones sociales a las cuales tiene que retornar desde el punto de vista familiar y laboral el paciente? Por eso se hace, por ejemplo, interconsulta servicio social, se hace para el estado psíquico, se hace interconsulta neuropsicología, para ver el estado celular tisular se pide examen tipo de resonancia magnética, para ver el estado fisiológico, un electroencefalograma, por ejemplo, la actividad metabólica, se piden los análisis de sangre, se hace la punción lumbar, el riesgo genético, y todo establezco un tratamiento desde un inicio, tratamiento empírico, para que en base a los conocimientos que se sabe por analogía, una meningitis bacteriana, por ejemplo, responde a la ceftriaxona y la vancomicina, por lo tanto lo uso en este paciente. Alivio sus molestias del paciente. Y ya cuando me llegue el resultado, el germen identificado y su sensibilidad, ya le hago un tratamiento específico etiológico. Trato las complicaciones, establezco los criterios para evaluar la respuesta, cuáles son las condiciones para el alta, su organización social, familiar y laboral, y lo educo al paciente. O sea, este proceso es lo que le da calidad a la atención de salud. Este proceso es lo que le da una atención médica humanizada. Entonces, ¿cuál problema vamos a resolver? Cuando el paciente nos llega y nos cuenta, ¿no? Doctor, hace 2 días vengo porque tengo dolor de cabeza que cada vez está incrementándose. Empezó en la parte posterior y ahora es global. Es tipo opresivo, constante, doctor. Hace 2 o 3 días. Al inicio tomaba un paracetamol y me calmaba, pero ahora ya no me calma, doctor. Y además, me tomé la temperatura y tengo 39 grados desde ayer. Y en el sílabus pone que en medicina interna debemos resolver los problemas del adulto o adulto mayor. Y este paciente está sin estado de inmunosupresión. Ese es el problema que voy a resolver. ¿Con qué voy a resolver? Con este marco lógico que lo planteamos. Entonces, cuando me cuenta el paciente, ya sé que estoy frente a una enfermedad aguda, de 3 días de evolución, de curso progresivo, caracterizada por cefalea, por náuseas, por vómitos, y actualmente el paciente está despierto, pero inatento, está orientado, tiene rigidez de nuca, el resto del examen es negativo. Y factor de riesgo personal, el paciente estaba hace 15 días con un proceso infeccioso respiratorio que lo catalogaron como una neumonía, por ejemplo. No tiene ningún riesgo genético y el paciente vive, por dar un ejemplo, en un pueblo joven, en un asentamiento humano, con pocas condiciones de higiene. Ese problema tengo que resolverlo. Entonces digo, frente a esto sospecho una infección del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estoy frente a un cuadro agudo con fiebre.
y el examen ha encontrado rigidez de nuca. Entonces tiene un síndrome meningio agudo. Y sospecho que es un cuadro infeccioso. Entonces, ¿cuál va a ser el examen que me va a determinar el estado inflamatorio infeccioso del sistema nervioso central? La punción lumbar y el estudio del citoquímico del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo voy a saber el agente etiológico? Le hago coloraciones, le hago cultivos, hago exámenes de anticuerpos, pero también quiero saber su estado general. Le pido los análisis hematológicos, el análisis bioquímico para ver cómo está la urea, creatinina, etcétera. Pero en este paciente sospecho, porque está un poco confuso, sospecho que está produciendo un daño encefálico. De repente hay hidrocefalia, de repente hay complicaciones por vasculitis. ¿Qué examen le hago? Una resonancia magnética. El paciente se ha complicado con un problema de, vamos a suponer, de hemorragia digestiva alta. ¿Qué examen le hago? ¿Le hago una endoscopía? ¿No le hago una endoscopía? Quiero saber el paciente cómo está quedando ya se curó y sus secuelas psíquicas. ¿Cómo está su atención, su memoria, su pensamiento? Le hago evaluación neuropsicológica. Todo esto es un plan de trabajo para el diagnóstico. Y el plan terapéutico sigue el mismo orden. Si ustedes aprenden un orden, lo van a utilizar para todos los problemas de salud que enfrenten a lo largo de su trabajo. ¿Cuál es el tratamiento empírico? Lo que nos dice la guía de práctica clínica, que por estudio, por demostraciones de grandes muestras, se determina que el mejor tratamiento para la encefalitis por herpes virus es esta cosa. Pero en este caso, como estamos viendo una meningitis bacteriana aguda, te dirán, el mejor para un adulto no inmunosuprimido usa ceftriaxona a un promedio de 4 gramos por día con vancomicina. Toma la decisión de darle tratamiento endovenoso. Además de eso, ¿qué otra molestia tiene? Para la fiebre le das un tratamiento, si tiene dolor de cabeza le das un tratamiento de alivio. Y te viene el resultado del examen y te dice que el paciente tiene un neumococo sensible a la ceftriaxona, continúa con la ceftriaxona. Si tiene una complicación, le das tratamiento para ello. Tú tienes que saber qué cosa vas a ver y en qué tiempo, por ejemplo, debe bajar la fiebre, el dolor de cabeza, cómo debe ser su evolución, la rigidez de nuca, cómo debe ser su evolución, para que tú vayas viendo la respuesta al tratamiento. Cuándo hacer un nuevo control de la punción lumbar si es necesario, y qué condiciones tiene que tener el paciente para que salga de alta. Y cuando sale de alta el paciente tiene que tener unas indicaciones de cómo se va a reinsertar a su familia y a su trabajo. Y cómo evitar que se vuelva a infectarse. Este problema de meningitis bacteriana aguda se resuelve en un hospital. Entonces, cuando yo estoy en el primer nivel de atención, yo sospecho y lo refiero. Pero para referirlo tengo que enviarlo con tratamiento antibiótico. O sea, un buen trabajo del médico de primer nivel es que tiene que sospechar una infección. ¿Y en base a qué va a sospechar? A un cuadro clínico agudo de pocos días de evolución, de inicio gradual y curso progresivo, caracterizado por dolor de cabeza, náuseas, vómitos y fiebre. Y al examen se le encuentra rigidez de nuca y puede encontrarse somnolencia o una leve confusión o normal. Eso me hace sospechar. Y como sé que para eso se necesitan exámenes de laboratorio, como sé que para darle un tratamiento tiene que ser hospitalizado, pues lo refiero. Y lo refiero con tratamiento antibiótico de un inicio. Y todo eso va en un informe. Eso es un buen manejo de una meningitis bacteriana aguda. El otro problema que tengo que aprender a resolver, y es un cuadro donde ya no es un cuadro agudo, es un síndrome meningio subagudo. Y es en un paciente adulto o adulto mayor. En los adultos mayores, la sintomatología clínica de una meningitis aguda no es tan característico como les he mencionado de dolor de cabeza, náuseas, rigidez de nuca. No. En el adulto mayor predomina el cuadro confusional. Entonces, en el adulto mayor, el síndrome fundamentalmente es un síndrome confusional.
Este cuadro es el de un adulto generalmente. Un síndrome meningio subagudo. ¿Y cuándo se dice subagudo? Cuando dura más de una semana. O sea, debo tener conocimientos para poder calificar un cuadro de agudo, subagudo, crónico. Entonces, este problema clínico en un paciente sin otros factores de riesgo es lo que debo resolver. Y nuevamente recurro a mi tabla, que es la que voy a usar. ¿Cuál es el cuadro clínico de este paciente? Estoy en un cuadro subagudo, de cefalea progresiva, últimamente náuseas, tiene visión doble horizontal y al examen tiene energía de nuca y parálisis del recto externo izquierdo, por darles un ejemplo. Y el paciente no tiene ningún factor de riesgo personal ni riesgo genético y vive por ejemplo, en una urbanización en Lima. Ese problema, un síndrome meningio subagudo de 10 días de evolución, me tiene que plantear una hipótesis diagnóstica. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica que debo manejarlo en estos casos de síndrome meningio subagudo? La hipótesis que debo trabajarlo es la meningitis tuberculosa. Esa es la hipótesis que yo debo saber siempre. Y con esa hipótesis hay diagnósticos diferenciales también, pero con esa hipótesis diagnóstica de una meningitis TB elaboro todo un plan de trabajo para saber el examen, la causa de esta infección, qué examen debo realizar. Actualmente se hace el MODS, el MODS, que en menos de 6 horas te da el resultado, si es positivo o no, para tuberculosis. Se hace el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, siempre y cuando todos estos exámenes sean en un paciente que no tiene hipertensión intracraniana, en un paciente que solo tiene un síndrome meningio subagudo. Porque si tiene un cuadro de trastorno de conciencia con coma o estupor, o tiene papiledema, primero se le hace una tomografía antes de hacer la punción lumbar. Hago los exámenes pertinentes para cada pregunta. Si en este paciente sospecho que está teniendo una complicación de un infarto por vasculitis o está teniendo una complicación de hidrocefalia por alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo, pediré tal o cual examen. Entonces, siempre, para que pidan ustedes un examen, siempre parta de una pregunta. Porque el examen, el procedimiento que haga, me va a permitir responder a esa pregunta, resolver mi duda. Y para todo procedimiento invasivo como una punción lumbar, etcétera, tienen que acostumbrarse ustedes a que el paciente debe firmar consentimiento informado. Esa es la condición que actualmente se exige y que muy pocas veces lo cumplimos. Entonces el paciente tiene que firmar un consentimiento informado y eso es importante, porque si no pueden tener problemas legales. Y nuevamente, digo, sospecho meningitis TB, le hago un estudio de citoquímico del líquido cefalorraquídeo y me sale que tiene 100 células a predominio mononucleares, que la glucosa está en 30 y la proteína está en 250 miligramos por decilitro. O sea, me sale un líquido inflamatorio. Entonces, y es un cuadro de 2 semanas de evolución. Esto no es, así es bacteriano. No puede ser bacteriano. Pienso que es una TB porque es una meningitis subaguda. Le hago los exámenes pertinentes, pero empiezo el tratamiento. Y el tratamiento es con 4 fármacos. Y cuando ya me llegue la confirmación, continúo o en caso contrario lo descontinúo. Y el tratamiento sintomático son de las molestias que tiene. Y cuando ya me viene el resultado positivo, ya le doy un tratamiento específico para el germen que esté infectando. Y nuevamente trato las complicaciones, sé qué criterio voy a utilizar para ver cómo está respondiendo, sus condiciones para el alta, igualito es el mismo esquema, pero cada uno es de una patología diferente. Pero ¿por qué esto es bueno? Porque siempre debemos tener
una estructura homogénea para resolver cualquier problema. Entonces la meningitis TB, ¿cuándo voy a sospechar? Cuando estoy frente a un síndrome meningio subagudo. El síndrome meningio subagudo va a caracterizarse por cefalea, por giras de nuca. En ese paciente debo sospechar meningitis TB. Y tiene que confirmarse el diagnóstico en un hospital referencial, un hospital, generalmente hospital 3, de categoría 3. Y el tratamiento se da en estos casos mínimo por 12 meses. Con dos meses con 4 fármacos y los otros 10 meses con 2 fármacos. Todo eso está en la clase. Acá lo que estamos tratando es de orientarles a ustedes cómo resolver un problema clínico de un paciente que viene con un síndrome meningio subagudo de 2 semanas de evolución. Entonces, lo primero que tengo que sospechar es TB, y ahí va mi trabajo. Y si me demoro mucho, le empiezo el tratamiento. Pero lo ideal en estos casos es sacar la muestra y empezar tratamiento. En el Hospital Revalea, hasta antes de la pandemia, del 100% de meningitis TB, el 80% por lo menos lo tratamos en base a los datos clínicos nada más. Un síndrome meningio subagudo más un líquido inflamatorio e infeccioso. Con eso tratamos, porque el poder encontrar el bacilo en el líquido cefalorraquídeo no es fácil. Y a veces en esperar que demostrar que hay el bacilo de Koch en esta enfermedad, la evolución del paciente se va empeorando, se agrava, y cuando el paciente se empieza un tratamiento, cuando el paciente ya tiene trastorno de conciencia tipo estupor o coma, el cuadro clínico es muy grave y deja secuelas muy, muy importantes. Secuelas muy limitantes que al paciente ya no le permite hacer una vida normal e independiente. Entonces, la meningitis TB sospecho un síndrome meningio subagudo. ¿Y cuándo es subagudo? Cuando dura de 1 a 4 semanas. Muy bien. El manejo generalmente de los fármacos lo da la de la oficina que hacen tratamiento para TB pulmonar. También ahí dan el tratamiento para TB extrapulmonar. Entonces, ya estamos aprendiendo a sospechar de manera adecuada el diagnóstico de meningitis tuberculosa. El problema clínico 3 que vamos a aprender a resolver ahora es otro cuadro. Es un paciente con un síndrome de trastorno de conciencia agudo, más un cuadro febril también agudo. Entonces, fíjense, en el primer caso era un síndrome meningio agudo. En el segundo era un síndrome meningio subagudo. En el tercero es un síndrome de trastorno de conciencia agudo. O sea, agudo significa en menos de 7 días. O sea, el paciente tiene lo esencial, el compromiso de conciencia. En el problema 1, lo esencial era la cefalea. Acá viene el problema de conciencia. Y el problema de conciencia es muy variado. No solo es que el paciente se ponga confuso, que el paciente entre en estupor o coma, no solo es eso. El trastorno de conciencia puede ser cambio en su forma de ser del paciente. Cambios en su forma de ser, de lo que el paciente era de una característica personal, ahora ya es un poco diferente. Entonces, eso es muy importante. Y si a esto se asocia convulsiones, ya el diagnóstico se hace mucho más sencillo. Pero yo quiero que la entrada se dé por síndrome de trastorno de conciencia agudo más un síndrome febril. Cuando tiene convulsiones, la presión diagnóstica se incrementa mucho más. Entonces, cuando estoy frente a un problema de este tipo, síndrome de trastorno de conciencia agudo más un síndrome febril, lo primero que debe estar en mi mente es demostrar que este paciente no tenga encefalitis por herpes virus simple, o que tenga. Ese es lo primero que tengo que demostrar. O sea, todo mi esfuerzo tiene que ir orientado a poder saber si él tiene herpes virus simple. Entonces, para eso, he hecho todo mi anamnesis, he visto los factores de riesgo y el paciente no está inmunosuprimido. Para mi diagnóstico, hago análisis, pido PCR para herpes en líquido y en sangre, además del citoquímico, pero lo importante está pedir PCR
y le empiezo tratamiento. Acá tiene que ser el tratamiento lo más precoz posible. No esperar que vengan resultados suficientes con el síndrome más una alteración del líquido. Entonces le empiezo el tratamiento empírico lo más precoz posible. Le empiezo con aciclovir endovenoso, le doy el tratamiento y lo observo. No vamos a tocar el tema que ahora se está incrementando cada vez más en otros lugares donde hay más tecnología, ya está casi mitad de los síndromes encefálicos febriles agudos, más antes casi el 80% era por virus, por herpes simple. Ahora ya se está viendo que ha disminuido y está más o menos en el 40-50%, casi mitad las encefalitis autoinmunes, que no lo vamos a tocar ahora porque es un problema que se resuelve en un hospital de mayor complejidad, pero ustedes lo van a recibir al paciente por un trastorno de conciencia agudo. Los cuadros de encefalitis autoinmune también pueden ser cuadros subagudos, pero generalmente el herpes es un cuadro agudo. Y se le empieza tratamiento y se le refiere a un hospital. Entonces, esta enfermedad que deja gravísimas secuelas cuando nos demoramos, porque compromete el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, produce cambios en la memoria, en su forma de ser de la persona. O sea, es una situación muy complicada. Yo debo sospechar en estos pacientes cuando viene con un síndrome de trastorno de conciencia agudo, más un cuadro febril, y si tiene convulsiones, el diagnóstico se incrementa de manera muy alta. Por ejemplo, en las encefalitis autoinmunes destaca mucho el cuadro epiléptico, la epilepsia aguda. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar en encefalitis por herpes? Cuando estoy frente a un síndrome de trastorno de conciencia subagudo, disculpe, y con fiebre. Y lo refiero oportunamente. El otro problema que vamos a aprender a resolver es aquel paciente que nos viene con un cuadro de epilepsia focal o generalizada, pero crónica. O sea, tiene meses o años de esta crisis epiléptica, el adulto no tiene inmunosupresión y en los intervalos está sintomático. Está bien, solo tiene crisis convulsivas de años de evolución o de meses. Y el paciente por lo demás no tiene otras molestias. Entonces, cuando estoy frente a un paciente de ese tipo, ¿qué es lo que tengo que sospechar? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Que este paciente tiene neurocistercosis cerebral. Hay su forma quística, su forma calcificada, granulomatosa, etc. Pero yo debo sospechar en un paciente que tiene epilepsia crónica de meses o años y que recurre de manera aleatoria y que en los intervalos el paciente está normal, ese paciente debo sospechar que tiene neurocistercosis. ¿Cuál es el examen? Los factores de riesgo personales es los cuidados en su alimentación desde el punto de vista de la higiene. Y el determinante social es todo nuestro país. Para tuberculosis, más antes se pensaba Cajamarca, algunos departamentos, ahora es todo el país. Entonces, la condición social es el problema de medidas de higiene y de salubridad a nivel nacional. Y para el diagnóstico del cuadro inflamatorio y que infesta al paciente es un estudio de licocefalorraqueo, pero el que te permite hacer el diagnóstico con más certeza es aquel que te permite ver al encéfalo, que es la resonancia. Cuando usted ve calcificaciones y quistes de manera simultánea, en el mismo tiempo ves calcificación y quistes, y son múltiples, y las calcificaciones son pequeñas, menos de 1 centímetro, en estos pacientes el diagnóstico de neurocircosis es evidente. El tratamiento también de esos pacientes es un hospital de alta complejidad. Se le envía, le van a dar un tratamiento, le van a hacer un estudio para demostrar si hay cisticercos vivos, activos, que se puede demostrar con estudios de imágenes de resonancia.
Y los exámenes de anticuerpos para ver si el paciente tiene parasitosis o tiene cistercosis son de poca utilidad. No son de utilidad importante para el diagnóstico de neurocistercosis. El diagnóstico de neurocistercosis se hace fundamentalmente por imágenes más el cuadro clínico. Y se le da tratamiento, ¿sí? Dependiendo si hay quistes vivos uno o numerosos, se le da un tratamiento. Y cuando hay la complicación de hidrocefalia, se lo opera. Entonces, este es un problema que es frecuente, relativamente frecuente, y se sospecha en nuestros pacientes, cuando ellos tienen crisis epilépticas recurrentes en un estado de intervalo de estar asintomático. El siguiente problema que tenemos que resolver es el siguiente. Es un problema que se está presentando ahora con relativa frecuencia, que es el cuadro neurológico que se presenta asociado al COVID. Ya se ha publicado casos en el Hospital Rebagliati en neurología, el doctor Barreto ha publicado, y hay a nivel mundial de casos reportados, y las complicaciones también tienen relación con el tema que estamos tocando hoy día, que el tema es de infecciones del sistema nervioso central. Lo que no sabemos es si el mecanismo es porque el virus ha infectado o porque hay un cuadro inflamatorio. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la complicación del COVID desde el punto de vista de una infección del sistema nervioso central? Se va a manifestar de varias maneras. Uno puede manifestarse por un cuadro focal, más un síndrome febril, más un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Cuando es por un cuadro focal y más un síndrome febril en el paciente, generalmente la compresión neurológica que destaca es el cuadro focal. Y el cuadro focal es más problema vascular. Son problemas de trombosis arteriales. Eso es relativamente frecuente. Pero va a haber otro grupo de pacientes que que el diagnóstico va a ser un trastorno de conciencia, generalmente es agudo en el paciente que ya tiene el cuadro clínico de COVID. Entonces, estos son los problemas de las encefalitis. Esa encefalitis no sabemos si es por un problema inflamatorio o puede ser por un problema viral. No hay ningún tratamiento específico para esto. Pero lo que se ha visto es que estos cuadros encefálicos evolucionan, o sea, la complicación neurológica se evolucionan favorablemente. ¿En qué se sostiene este diagnóstico? Este diagnóstico se sostiene en que se demuestra que el paciente tiene enfermedad del COVID-19. El paciente tiene la enfermedad y estando con la enfermedad presenta la complicación neurológica. Y la complicación neurológica, hay varios tipos, hay Guillain-Barré, hay cuadros, como hemos dicho, trombosis venosa, pero estamos viendo en relación a la infección. Son las encefalitis y la meningitis aguda. O sea, puede haber un cuadro meningio y un cuadro encefálico. El cuadro encefálico no diferencia nada, es un trastorno de conciencia agudo. Y el cuadro meningio es un cuadro de cefalea muy intensa. Lo que sucede es que en el COVID, la cefalea es un síntoma muy importante que no necesariamente indica compromiso del sistema nervioso central, sino por el proceso sistémico de la enfermedad. Entonces, es muy, muy, muy importante que actualmente se sospeche una complicación neurológica infecciosa en un paciente que tiene COVID cuando uno, hay trastorno de conciencia, fundamentalmente, y dos, cuando hay un cuadro focal, pero obviamente este es un problema vascular. Con esta presentación, ¿cuál ha sido mi objetivo? Mi objetivo de esta presentación ha sido fundamentalmente
tratar de mostrarles a ustedes que hay una estructura que se llama un marco lógico que nos permite resolver un problema clínico. Ese marco lógico no es solo para neurología, no es solo para una especialidad. Ese marco lógico es para resolver cualquier problema de salud. Entonces, cuando ustedes tienen que resolver un problema de salud, como es una infección del sistema nervioso central, tengo que seguir un orden. Y ese orden se los he presentado en este marco lógico. Y al presentarse en este marco lógico el cuadro, el proceso de solución, podemos resolver problemas. Mi interés ha sido fundamentalmente que conozcan el marco lógico y ustedes puedan resolver el problema. Algunos detalles muy importantes es este sobre todo, que le voy a presentar acá. Este es un dibujo de una foto de un esquema de un niño, pero es muy importante, por favor, que ustedes aprendan a obtener el dato de rigidez de nuca. En un adulto, la mano se tiene que colocar, la palma de la mano a nivel de la parte posterior del cuello, a nivel de la columna cervical, en lo que llamaríamos la nuca. O sea, en la parte posterior de la columna del cuello, ahí se coloca la palma de la mano. La palma de la mano, obviamente, es la palma de la mano izquierda. Y con la mano derecha se coge el mentón del paciente. Cogido el mentón del paciente, con la mano derecha y con la izquierda, tener la mano en la parte posterior del cuello, uno comienza a hacer movimientos para un lado y para otro lado, para un lado y para otro lado, como quien dice no, o sea, el paciente se le mueve para uno y para otro lado, suavemente. Luego que se le mueve para uno y para otro lado, ya se le hace la flexión de cuello. Y ahí lo primero que se tiene que sentir, lo más sutil, es una contracción de los músculos cervicales que uno lo siente en la palma de la mano. Cuando uno siente la contracción y solamente siente eso, es una rigidez de nuca leve. Cuando el paciente ya no solo se siente eso, sino que ya no se puede flexionar, hay limitación para flexionar, más o menos a los 45 grados, ya hay una limitación importante, es moderado. Y severo cuando el paciente está rígido, no lo pueden flexionar. Eso es una rigidez de nuca. Y en el gráfico, cuando ven un signo que aparece, es que cuando uno al paciente le flexiona el cuello, el paciente de manera involuntaria flexiona sus miembros inferiores. A eso le llaman el signo de Brusinski. Pero lo que tienen que saber es que al flexionar ustedes el cuello, el paciente recoge y flexiona sus miembros inferiores. Es un dato indicativo de rigidez de nuca. La rigidez de nuca que indica irritación meningia. ¿Y cuál es la causa más frecuente de irritación meningia? Es inflamatoria. También hay otras causas raras. Por ejemplo, la carcinomatosis meningia, la infiltración por células tumorales. También hay lo que llaman el golpe de calor, que hay un cuadro, que el paciente generalmente son niños con bajos estados nutricionales deficientes, que un espacio, un ambiente de mucho calor, tipo el norte, por ejemplo, Talara, otra vez Sullana, el paciente está dentro de un ambiente poco ventilado y tiene desnutrición el niño y hace un cuadro de un problema de golpe de calor que le llaman. Y el paciente se va a manifestar por un síndrome meningio. El signo de Kerning, para que ustedes obtengan ese signo, al paciente está echadito y sin levantar el talón, flexionan la rodilla, o sea, recogen la pierna, sin levantar el talón, de lo que el paciente está estirado sus pies, cogen el tobillo y flexionan la rodilla, pero sin levantar el talón, llevando el pie sobre la cama, exactamente sobre la cama. Y luego que le han flexionado,
hacen esa maniobra que ven en el gráfico, estiran súbitamente la pierna. Y al estirar, ¿qué va a ver el paciente? El paciente inmediatamente puede flexionar la otra pierna o puede incluso hacer una leve flexión cervical. Eso es positividad. Y eso indica rigidez de nuca. Y el trastorno de conciencia, voy a diagnosticarlo en base a qué. Cuando estoy conversando con el paciente, cuando lo examino, veo si el paciente me dirige la mirada o si que mira a uno u otro sitio. Entonces, con esto estoy evaluando su atención. También le puedo dar una pequeña batería que me diga, por ejemplo, los meses de manera ascendente y descendente, o sea, que vaya de enero a diciembre, enero, febrero, etcétera, hasta diciembre, y de diciembre a enero retrocediendo, diciembre, noviembre, octubre, etcétera. O le hago que cuente de 100 para abajo de 7 en 7. Ese es para ver su atención. Luego de eso tengo que ver su orientación, si está orientado en tiempo, en la fecha del día, en el día de la semana, en el mes, en el año. Si está orientado en el espacio, si sabe dónde se encuentra, si sabe cómo ubicarse en un lugar. Por ejemplo, se le dice al paciente, se puede decir, señor, usted está en la plaza de armas, parado en la puerta de la catedral mirando a la plaza, dígame los edificios más importantes a su izquierda, a su derecha, etc. Eso nos permite ver orientación espacial. Luego de eso se evalúa el lenguaje, para ver qué tal en el diálogo, qué tal repite, qué tal comprende. Y luego le pedimos que nos dé unos datos de actualidad. Ese examen me permite saber si su estado de conciencia está alterada o no. Y si está alterada, me hace pensar que tiene un cuadro encefálico. Y si tiene fiebre, se llama encefalitis. Entonces, estoy tratando de poder explicarles a ustedes cómo examino para obtener el dato de la rigidez de nuca y cómo examino para obtener un dato que el paciente tiene trastorno de conciencia. El siguiente paso que deben de saber, y fundamentalmente en el internado se aprende, es hacer la punción lumbar. Para hacer la punción lumbar, pueden ver en YouTube las técnicas, pero eso se hace solamente en la práctica. Como dicen, nadie aprende a nadar si no ha entrado al mar o a la piscina, ¿no? Igualito, todo podemos saber, pero si no hemos hecho una punción lumbar, no dominamos ese procedimiento. Y una exigencia de la universidad es que el alumno no solo adquiera los contenidos, sino también las habilidades procedimentales. Entonces, deben saber hacer una punción lumbar, deben saber interpretar los resultados. Entonces ahí hay que saber cómo está la presión, cómo está la parte del aspecto macroscópico, cómo está el resultado de las células, de la glucosa, de las proteínas, qué tipo de célula predominan, y comparo contra valores normales. Y hago los exámenes cultivos o los exámenes serológicos pertinentes. Y para valorar si hay alguna complicación neurológica, entonces debo hacerle una resonancia magnética. El diagnóstico de encefalitis autoinmune es fundamentalmente con resonancia magnética y se pide exámenes de anticuerpos antineuronales, etc. Pero eso es más del especialista. Y otro punto esencial es que cuando yo sospecho una meningitis bacteriana y sé que tiene que ser manejado hospitalizadamente, entonces yo lo voy a referir. Entonces lo que tengo que hacer ahí es referirle con tratamiento antibiótico. Se menciona que un indicador ideal de un tratamiento oportuno en infección del sistema nervioso central, en meningitis sobre todo, es el paciente entra al hospital y el plazo es de 30 minutos para que se empiece el tratamiento. O sea, en ese lapso de tiempo debo hacer todo lo que debo hacer.
Si necesita tomografía, le hago tomografía. Si no, le hago punción lumbar, pero debe hacer todo para que ya esté muy claro el diagnóstico y el tratamiento. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, en conclusión, jóvenes, hemos revisado de una manera muy sucinta la estrategia para resolver un problema clínico. Hay un orden. Yo les sugiero que ese orden traten de mantenerlo siempre, en cualquier patología, y van a ver que ese orden le va a permitir a ustedes ser más eficientes, poder resolver mejor los problemas de salud, o sea, hacer las cosas bien, que es la idea de la universidad y la idea también y la ambición de ustedes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. El resto de la bibliografía, y estoy lleno para responder. Más bien les pido mil disculpas por todo el problema de la conectividad de este distrito en el cual vivo. ¿Ya hay algo más o porque ya vamos a dar por terminada la sesión? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí, dime, Alicia. Ah, ya. Sí, yo tenía una pregunta Sí, sobre... sí te escucho, sí, Ah, ya. Alicia, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿cómo podría yo, si se podría establecer Te una escucho. diferencia clínica en cuanto a meningitis de tipo bacteriana o meningitis de tipo viral? Ya, muy bien. No, ahora en el seminario no toca el punto de meningitis viral, pero ¿cuándo se sospecha ese diagnóstico? También sospecha frente a un síndrome meningio agudo, con alteración en el citoquímico. La alteración en el citoquímico generalmente son no muchas células, esa predominio mononuclear, la glucosa no es muy baja, pero lo más importante es que no se encuentran gérmenes. Es lo que llamamos una meningitis aséptica. No se hace estudio de virus, muy poco se hace porque los virus que dan meningitis viral son virus que, no merecen estudio. ¿Por qué no merecen? Porque el pronóstico es muy bueno, se autolimita. Entonces, ¿cuándo se sospecha? Cuando mi paciente tiene un síndrome meningio agudo, tiene fiebre, tiene rigidez de nuca, y le hago el citoquímico y me sale con células, 80 células, 200 células, aprendido mononuclear, glucosa prácticamente normal, proteínas un poco aumentadas, y el paciente no se le ve con otra mayor complicación excepto el dolor de cabeza. Entonces, cuando el líquido no lo ves una turbidez, no lo ves purulento, entonces hay datos clínicos que justifican el diagnóstico de síndrome meningio agudo, pero el líquido es totalmente diferente a un líquido bacteriano. Entonces, ahí es cuando uno toma la decisión de solo darle tratamiento solo sintomático, alivio para el dolor. Y los pacientes solitos, la enfermedad solito se autolimita. O sea, no necesita ningún tratamiento específico para el virus. Es de buen pronóstico. No puedo decirle mucho, pero una gran cantidad de casos clínicos serán meningitis virales y que no se diagnostican porque el paciente tiene 4, 5, 6 días con dolor de cabeza, está ahí con malestar general, lo va sobrellevando y le pasó. Generalmente llegan al hospital estos casos cuando son cefaleas muy intensas y cuando los familiares son personas bien informadas y muy preocupadas que lo llevan al paciente, ¿no? Pero si no, como es un dolor de cabeza que el paciente lo explica por algún problema, solito se autolimita. La esencia del diagnóstico en la meningitis viral es que el citoquímico es un citoquímico absolutamente diferente al de una meningitis bacteriana. No es tan turbia, el citoquímico es un poco diferente, la glucosa puede estar normal o levemente baja y no se encuentran gérmenes.
Generalmente en el paciente no se le ve al paciente muy comprometido con cefalea, pero no más. En cambio, a un paciente con una meningitis bacteriana, a partir del segundo o tercer día ya comienza a volverse somnoliento, ya comienza, se le ve enfermo al paciente. Eso es lo que te podría decir, Alicia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco, les pido mil disculpas por el problema de conectividad y gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.